El jarrón de porcelana que mi abuela me regaló el día de mi boda se estrelló contra la pared a centímetros de mi cabeza y explotó en 1000 fragmentos. La lluvia de pedacitos me cayó sobre los hombros como lágrimas de cristal, frías, punzantes, humillantes. Hay escenas que una mujer guarda sin querer, como si el cuerpo las grabara con fuego. Y esa fue una de ellas. Yo, con 69 años, de pie en mi propia casa, sintiéndome de repente como si tuviera 100, fuera de mi casa, rugió Ramiro, mi esposo de 47 años, con el rostro deformado por una furia que jamás le había visto así, tan descontrolada. No vales nada sin mí. Nada. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es por mí. Ramiro. Por favor. Logré susurrar con la garganta seca sin entender por qué. No entiendo qué. Cállate, escupió él, y entonces apareció su madre, doña Matilde, esa víbora de 82 años que había envenenado mi matrimonio desde el día 1. Entró arrastrando una bolsa de basura negra, rota por varios lados. La tela plástica venía desgarrada como si también ella estuviera cansada de cargar desprecio. Aquí está tu porquería, soltó la anciana, con esos ojos pequeños brillando de odio puro, un odio que me heló la sangre. Con un movimiento violento me lanzó la bolsa. Me golpeó el pecho y cayó a mis pies, derramando parte de su contenido sobre el piso. Lárgate de nuestra vida con tu basura. Esta casa, este dinero, esta familia, nada de esto es tuyo. Nunca lo fue. Bajé la vista, aturdida, esperando ver ropa vieja o fotografías. Pero lo que vi me dejó sin aire. Eran documentos. Papeles amarillentos, antiguos, reconocibles al instante. La escritura de la finca de mis padres. Los certificados de acciones que había heredado. Actas notariales de mi herencia completa. Esa fortuna considerable que mi padre acumuló durante décadas como comerciante de café. ¿Qué? Murmuré, agachándome para recogerlos con las manos temblorosas. ¿Por qué tienen esto? ¿Por qué? Es basura inútil, interrumpió Ramiro con un desprecio que me atravesó. Papeles viejos de una familia muerta. Tu padre, tu madre, todos muertos. Ya no significan nada. Como tú. Pero mientras juntaba los documentos con los dedos entumecidos, vi algo que ellos claramente no habían visto. O no habían entendido. Entre escrituras y certificados había un sobre grueso, sellado, con el timbre del bufete de mi padre. Y afuera, escrito con su letra, esa letra que una hija reconoce incluso con los ojos cerrados. Para mi hija Clara, abrir solo en caso de necesidad extrema. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Ese sobre. Yo nunca lo había visto. Vete ya, gritó Ramiro, agarrándome del brazo con una fuerza que dejó marcas. Me arrastró hacia la puerta mientras yo apretaba la bolsa rota contra mi pecho, protegiendo lo poco que quedaba seco. No quiero verte nunca más. Los papeles del divorcio ya están firmados. No tienes derecho a nada. Mañana viene Verónica a mudarse aquí. Verónica, su secretaria de 35 años. La razón real de todo esto. La mujer por la que me estaba desechando, como si yo fuera un desperdicio después de casi 5 décadas. Me empujó hacia afuera y cerró la puerta con tanta fuerza que la casa entera tembló. Escuché el cerrojo girar, sellando mi expulsión como quien encierra un problema y se da por satisfecho. Me quedé de pie en el porche bajo la lluvia que ya empezaba a caer, sosteniendo una bolsa de basura rota, llena de lo que ellos creían papeles inútiles de una vida vieja. Y mientras las lágrimas se mezclaban con el agua en mi cara, mis dedos tocaron el sello del sobre de mi padre. Algo empezó a cambiar dentro de mí. La mujer destrozada que habían tirado fuera estaba muriendo. Y otra cosa, más dura, más peligrosa, estaba naciendo en su lugar. Conduje hasta el único sitio donde podía ir. La casa de mi hermana Marta, que había quedado vacía desde su muerte, hacía 2 años. Yo tenía las llaves porque se suponía que debía venderla, pero nunca tuve el valor emocional para hacerlo. Esa noche, estacionando frente a esa casa pequeña de 2 habitaciones, agradecí mi propia postergación. Entré con la bolsa empapada, dejando un rastro de agua sobre la madera. La casa olía a cerrado, a abandono, a recuerdos. Encendí las luces y me senté en el sofá cubierto con sábanas. Ahí, por fin, me permití temblar. No era frío. Era adrenalina. Era shock. Era todo lo que había estado conteniendo para no caerme en la puerta de mi propia casa. Pero no tenía tiempo para desmoronarme. Ese sobre me llamaba. Como una urgencia que no acepta excusas, con dedos temblorosos rompí el
sello que había permanecido intacto quién sabe cuántos años. Dentro había varios documentos, cuidadosamente doblados, y una carta, escrita con la letra de mi padre. «Mi querida Clara», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que has enfrentado una traición o una dificultad tan grande que necesitas la verdad completa sobre tu herencia. Perdóname por no habértelo dicho en vida, pero quería que vivieras tu matrimonio sin el peso de esta información. Sin embargo, siempre desconfié de Ramiro y de su madre, por eso tomé precauciones». Sentí que el aire no me alcanzaba. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. La carta continuaba. «Cuando te casaste en 1976, firmaste varios documentos que Ramiro y doña Matilde te presentaron como formalidades normales del matrimonio. No lo eran. Eran contratos de transferencia que movían tu herencia completa, valorada entonces en 3 millones de pesos, a nombre de Ramiro, bajo la figura de bienes matrimoniales administrados por el esposo». El mundo se me movió alrededor. Recordé ese día con una claridad dolorosa. Yo tenía 22 años, enamorada, confiada. Ramiro me puso los papeles delante, con esa sonrisa que yo creía segura. Su madre estaba al lado, asintiendo, aprobando como si bendijera algo sagrado. Solo formalidades, amor. Para protegernos como pareja, yo había firmado sin leer. Dios mío, yo había firmado sin leer. Sin embargo, decía mi padre, yo nunca transferí legalmente esos bienes. Los documentos que firmaste eran válidos en forma, pero no en fondo, porque yo nunca ejecuté mi parte de la transferencia. Mantuve todo a tu nombre, pero dentro de un fideicomiso al que solo tú puedes acceder con la documentación correcta. Dejé caer la carta sobre mis piernas, mareada. ¿Entonces qué? Busqué entre los otros papeles del sobre. Ahí estaba. Un certificado de fideicomiso a nombre de Clara Fuentes de Roldán, constituido en 1976. Nunca disuelto, nunca tocado. Pero había más, mucho más. Estados de cuenta que demostraban que la empresa familiar que Ramiro presumía haber levantado desde cero, Roldán Importaciones y Exportaciones, había sido fundada con un préstamo inicial de 2 millones de pesos. Un préstamo que, según esos documentos, provenía de mi fideicomiso, autorizado mediante una firma falsificada. Falsificada. Mi padre había incluido análisis pericial comparando mi firma real con la que aparecía en los documentos del préstamo. No coincidían. Seguí leyendo hoja tras hoja, y cada página arrancaba otra capa de mentira. Ramiro no había construido nada. Todo, la empresa, las propiedades, las inversiones que tanto exhibía, se había comprado con mi dinero. Dinero que él y su madre habían robado mediante fraude. ¿Y yo? Yo había vivido 47 años creyendo que tenía suerte, creyendo que debía agradecerle una buena vida, sintiéndome menos porque no trabajé fuera de casa, porque fui ama de casa y madre, cuando en realidad yo había financiado todo desde el principio. La carta terminaba con una instrucción clara. Los documentos adjuntos son copias certificadas. Los originales están en una caja de seguridad en el Banco Metropolitano, sucursal central, bajo tu nombre. El número de caja y la llave están en el sobre pequeño marcado urgente. Clara, si estás leyendo esto, significa que necesitas recuperar lo que siempre fue tuyo. No dudes, no tengas miedo. Tu madre y yo te criamos para ser fuerte. Ahora es momento de demostrarlo. Con todo mi amor. Papá, encontré el sobre pequeño. Dentro había una llave dorada y un número, 1584. Me quedé sentada en el sofá polvoriento de la casa de mi hermana muerta, sosteniendo la llave como si pesara más que metal. Y por primera vez en décadas sentí algo distinto a resignación o sumisión. Sentí furia. Ramiro y esa bruja de madre me habían robado la vida entera. Mi dinero, mi identidad, mi poder, me habían convertido en una sombra, en una sirvienta agradecida en una casa construida con mi propio dinero. Pero ahora tenía la verdad. Y la verdad, descubrí, puede ser un arma devastadora. Antes de seguir, si alguna vez sentiste que te hicieron pequeña para controlarte, quédate conmigo. A veces basta con que alguien escuche, para que una mujer encuentre el valor de levantarse. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina de Marta con todos los documentos extendidos, reconstruyendo mi vida como si armara un rompecabezas macabro. Cada pieza que encajaba mostraba una imagen más cruel que la anterior. Yo tenía 22 años.
Recién graduada de la universidad con un título en literatura que nunca usé. Mi padre acababa de morir. Un infarto súbito que nos dejó a mi madre, a Marta y a mí devastadas. El funeral fue apenas 2 meses antes de mi boda con Ramiro. Lo recordé con una nitidez que cortaba. Ramiro había sido tan atento durante mi duelo, tan protector. No te preocupes por nada, amor, me dijo, sosteniéndome la mano mientras yo lloraba. Yo voy a cuidar de ti. Tu padre habría querido verte segura. Y yo, perdida en el dolor. Confié ciegamente. La boda fue pequeña. Doña Matilde insistió en eso. Tan pronto después de la muerte de tu padre. Una fiesta grande sería de mal gusto, dijo, con esa voz dulce y venenosa que usaba cuando quería manipular. Mi madre, hundida en su propia tristeza, estuvo de acuerdo. 3 días antes de la boda, Ramiro llegó con una carpeta de documentos. Son formalidades legales, explicó, papeles que hay que firmar para proteger nuestros bienes como pareja. Mi abogado ya preparó todo. Yo estaba en medio de preparativos de última hora. Mi vestido colgado en el armario, las flores pedidas, el pastel reservado. No tenía tiempo, ni cabeza, para leer páginas llenas de jerga. ¿Qué dicen exactamente? Pregunté, ojeando sin comprender. Básicamente que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, sonrió. Unión completa de bienes. Lo estándar. Su madre estaba ahí también, asintiendo. Es lo normal, hijita. Así se cuidan. Cuando tengan hijos, todo estará en orden. Firmé 1, 2, 3, 4 páginas. Mi nombre, una y otra vez. Clara Fuentes. Pronto sería Clara Fuentes de Roldán. Lo que no vi, lo que nunca me mostraron, era que esos documentos lo nombraban a él como administrador único de mis bienes heredados. Le daban poder para mover, vender, hipotecar o transferir cualquier propiedad que yo tuviera. 2 semanas después de la boda, mi madre murió. El médico dijo que su corazón no resistió el dolor de perder a mi padre. Y yo quedé completamente sola, salvo por mi nueva familia. Entonces empezó el saqueo sistemático. Los documentos sobre la mesa mostraban la línea de tiempo completa. Marzo de 1976. Transferencia. De 2 millones de pesos desde mi fideicomiso a una cuenta empresarial nueva, bajo el nombre Roldán Importaciones. Abril de 1976. Venta de la finca de café de mi familia por 800,000 pesos. El dinero depositado en la misma cuenta. Mayo de 1976. Liquidación de las acciones que mi padre tenía en 3 compañías distintas. Otros 400,000 pesos. En 6 meses habían vaciado mi herencia. Y yo no sabía nada. Estoy construyendo un negocio, me decía. Ramiro, cuando le preguntaba por qué, trabajaba tantas horas. Para nosotros, para nuestro futuro, confía en mí. Y yo confié. 47 años confié. Tuve a nuestro primer hijo, Diego, en 1977. Después llegó Paula en 1979. Y finalmente Julián en 1982. Me convertí en madre de tiempo completo. En ama de casa perfecta. Cocinaba, limpiaba, criaba. Y Ramiro construía su imperio. Con mi dinero. Doña Matilde se mudó con nosotros cuando Diego tenía 2 años. Para ayudarte con los niños, dijo Ramiro. Pero esa ayuda tenía precio. Control absoluto sobre cada rincón de mi vida doméstica. Así no se dobla la ropa, así no se educa a los niños, así no se atiende a un esposo. Crítica constante, erosión lenta de mi confianza, hasta que terminé pidiendo permiso para existir. Y Ramiro se volvió el gran empresario. El Imperio Roldán lo llamaban. Oficinas en 3 ciudades, contratos con 12 países, flota de camiones, bodegas, propiedades, todo. Levantado con mi dinero. En reuniones sociales, yo era la esposa de Ramiro Roldán. Nunca Clara, solo la esposa. «¡Qué suerte tienes!», me decían otras mujeres. «Un marido tan proveedor». Y yo sonreía y asentía, y por dentro me sentía menos, creyendo que no aportaba nada, cuando la realidad era que yo había pagado todo desde el día 1. Ahora, sentada entre los escombros de mi vida, lo veía con una claridad brutal. Habían esperado. Ramiro y su madre habían esperado a que yo fuera vieja, a que los niños fueran adultos, a que creyeran que yo ya no tenía opciones. Y entonces me tiraron como basura. Pero cometieron un error fatal. Me dieron los documentos, me entregaron la evidencia, y yo iba a usar esa evidencia para destruirlos. A las 8 de la mañana del día siguiente, estaba frente al banco,
metropolitano con la llave dorada en mi mano. Había pasado la noche en vela, pero no me sentía cansada. La adrenalina y la rabia me sostenían con una claridad que no recordaba haber sentido en décadas. El empleado me guió hacia las cajas de seguridad. Cuando abrí la número 1584, encontré más de lo que imaginaba. Mi padre había sido meticuloso, casi profético. Dentro estaban los originales de todo, los documentos de mi herencia, mi acta de nacimiento, certificados de propiedad y algo más. Una carta de recomendación para un abogado llamado Dr. Esteban Quiroga, especializado en fraude financiero y derecho familiar. La carta estaba fechada en 1975, escrita por mi padre poco antes de morir. Si mi hija necesita ayuda legal contra su esposo o su familia política, este hombre es de total confianza. He dejado instrucciones y un retainer prepagado con él. Llamé al número sin pensarlo, contestó una secretaria. Cuando expliqué quién era y mencioné el nombre de mi padre, me pasaron de inmediato. «Señora Roldán», dijo una voz masculina calmada, con un matiz de urgencia. «He estado esperando su llamada durante 47 años. 2 horas después estaba sentada en su oficina, una suite elegante en el distrito financiero. El doctor Esteban Quiroga rondaba los 60, cabello gris perfectamente peinado, traje impecable. Me ofreció café. Lo acepté con manos que todavía temblaban. Su padre vino a verme 3 meses antes de morir. Empezó, abriendo un archivador antiguo. Me dijo que desconfiaba profundamente de Ramiro Roldán y de doña Matilde. Tenía un mal presentimiento. Me dejó instrucciones específicas y dinero, prepagado para representarla, si alguna vez usted lo necesitaba. «¿Y por qué no me contactó después de que mi padre murió?», pregunté. «Porque sus instrucciones fueron claras. Solo intervenir si usted me buscaba primero. No quería destruir su matrimonio si sus sospechas resultaban infundadas. Pero sí quería que usted tuviera protección si la necesitaba». Le mostré los documentos. Los revisó con cuidado, hoja por hoja. Sus cejas subían un poco más con cada página. «Esto es fraude en múltiples niveles», dijo al fin. «Falsificación de firma, apropiación indebida de fondos fiduciarios, transferencia fraudulenta de activos. Y lo mejor para su caso, el fideicomiso nunca fue disuelto legalmente. ¿Qué significa eso?», pregunté con el corazón golpeándome el pecho. «Significa que la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo lo que Ramiro ha construido con su dinero robado, técnicamente le pertenece a usted. Él ha operado durante décadas con capital obtenido fraudulentamente». Me quedé inmóvil. «¿Puedo recuperarlo?», susurré. «¿Recuperarlo?», sonrió, y esa sonrisa tenía algo de tiburón oliendo sangre. «Puedo destruirlo legalmente. Demandas civiles por fraude, restitución completa, daños y perjuicios por décadas de ganancias mal habidas. También podemos presentar cargos criminales por falsificación y fraude. ¿Cuánto tiempo tomará? Con la evidencia que tiene y el fideicomiso aún activo. Puedo conseguir órdenes preliminares en 1 semana. Embargo preventivo de activos mientras se investiga. Eso los dejaría sin acceso a nada. Hágalo», dije sin dudar. «Quiero que pierdan todo, como me hicieron perder a mí». Durante los días siguientes, el doctor Quiroga trabajó como una máquina. Presentó demandas en 3 frentes: civil por fraude, familiar por división fraudulenta de bienes y penal por falsificación. También contrató a un investigador privado. La relación de Ramiro con Verónica, sus gastos, propiedades a nombre de terceros. «Su esposo ha sido descuidado», me informó el doctor días después. «Tiene una cuenta secreta en las Islas Turquesa con casi $900,000. Dinero sacado de la empresa sin declarar. Eso es evasión fiscal, además de todo lo demás. Cada dato nuevo era una puñalada. Y también munición. El investigador descubrió que Ramiro planeaba casarse con Verónica en 2 meses. Ya habían reservado un salón. Ya habían enviado invitaciones preliminares. Perfecto», dije cuando lo supe. «Déjelo planear su boda. Mientras más público sea, mejor». El doctor Quiroga me miró como si viera a otra mujer. «¿Está segura de esperar? Podemos actuar ahora. Quiero que sea público», respondí con firmeza. «Quiero que sienta la misma humillación que yo sentí cuando me echó de casa frente a su madre». «Entonces esperaremos», asintió. «Y si me permite decirlo, su padre estaría orgulloso». 1 semana después de iniciar el proceso legal, recibí una llamada inesperada. Era Paula, mi hija de 44 años. Desde el divorcio, ninguno de mis 3 hijos me había contactado.
Ramiro les había contado su versión, que yo era una carga, que estaba senil, que separarnos era lo mejor. Mamá, su voz sonaba tensa. Necesito verte sola. Sin que papá lo sepa, nos encontramos en una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de sitios donde alguien pudiera reconocernos. Paula llegó con ojeras profundas y un maquillaje incapaz de esconder que había llorado. Encontré algo, dijo sin rodeos, deslizando un sobre por la mesa. Estaba ayudando a papá a limpiar el estudio para que ella pueda redecorar. La amargura se le notaba en la lengua. Esto estaba escondido detrás de unos libros. Dentro había fotos, Ramiro y Verónica, pero no eran recientes. Eran de hace años, muchos años. Mira las fechas, dijo Paula. Lo hice. La foto más antigua era de 1995, 28 años atrás. Verónica tenía 7 años entonces, y había otras, año tras año, documentando una relación que no había empezado cuando ella entró de secretaria. Como él decía, ha estado con ella desde que yo tenía 16, susurró Paula, llenándose de lágrimas. Toda mi vida adulta, mamá. Toda tu vida con él después de que nosotros crecimos. Todo fue mentira. Le tomé la mano por encima de la mesa. Hay más mentiras de las que imaginas, mi amor. Mucho más, le conté todo. Los documentos, la herencia robada, el fraude. Paula escuchó como quien oye una casa derrumbarse. Dios mío, murmuró cuando terminé. Todo lo que creímos que construyó. Se levantó con mi dinero, con el dinero de tu abuelo. Es tu herencia también. Paula se cubrió la boca con ambas manos. ¿Diego y Julián saben? No estoy segura de si lo creerían. Diego. No, admitió ella. Es demasiado parecido a papá. Pero Julián ha estado haciendo preguntas. Trabaja en la empresa como contador, ¿recuerdas? Ha visto irregularidades. Papá lo calla. Le dice que no se meta. Mi hijo menor. Siempre el más sensible, el más observador. ¿Puedes organizar una reunión con él? Pregunté, sin que tu padre lo sepa. 2 días después estábamos los 3 en la casa de Marta. Julián entró con cautela, pero al ver los documentos extendidos sobre la mesa, su cara cambió. Yo sabía que algo estaba mal, dijo sentándose. Los números nunca cuadraban. Hay cuentas que no coinciden. Transferencias sin explicación, gastos sin sentido. Miró las escrituras, los certificados, el fideicomiso. Esto es real. Todo el capital inicial vino de ti. Cada peso. Sí, confirmé. Julián se pasó las manos por el cabello. Un gesto que me recordó a mi padre. He estado revisando archivos viejos porque papá me pidió digitalizar documentos. Mamá, hay algo más que debes saber. Lo miré sin respirar. La empresa no está tan bien como él dice. Está endeudada. Mucho. ¿Cuánto? Pregunté. Casi $5 millones. Malas inversiones, proyectos que fracasaron. Ha estado sacando dinero de las cuentas operativas para sostener su estilo de vida. Y para sostener a Verónica. Paula soltó un sonido ahogado. Y va a empeorar. Hay un préstamo grande que vence en 3 meses. Si no lo paga, el banco puede ejecutar garantías sobre propiedades principales. Una idea se formó dentro de mí, firme, fría. Julián, ¿tienes acceso a esos registros? ¿Puedes documentar las deudas, las malas inversiones? Sí, pero ¿para qué? Porque cuando reclame legalmente los activos, quiero que el mundo sepa que Ramiro no solo me robó, también lo malgastó. Quiero que el gran empresario quede expuesto como lo que es. Un fraude incapaz de manejar dinero. Paula y Julián se miraron. Estamos contigo, mamá, dijo Paula, con la voz endurecida. Lo que necesites. ¿Y Diego? Pregunté. Déjame hablar con él, dijo Julián. Él idolatra a papá, pero también es padre. Tiene 2 hijas. Cuando entienda que papá les robó su herencia, su legado, creo que cambiará. Durante las semanas siguientes, mis hijos se volvieron mis ojos dentro del campamento enemigo. Julián copiaba documentos financieros. Paula grababa conversaciones donde Ramiro y doña Matilde hablaban de mí con desprecio. Y Diego, después de una confrontación difícil con sus hermanos, vio pruebas, tragó orgullo y se puso de mi lado. No estaba feliz, pero estaba conmigo, lenta, metódicamente. Construimos un caso que no solo recuperaría mi dinero, también derrumbaría la imagen pública de Ramiro Roldán y explotaría en su cara cuando él se sintiera más triunfante. La invitación llegó por correo a la casa de Marta 2 semanas antes. Un sobre marfil con letras doradas en relieve.
Ramiro Roldán y Verónica. Salas tienen el honor de invitarle a celebrar su compromiso. Fecha: sábado 15 de julio. Lugar: Club Campestre Las Acacias. El sitio más exclusivo de la ciudad. Sonreí al leer. Ramiro estaba audaz, arrogante. Apenas 2 meses después del divorcio, ya festejaba su nueva vida. La invitación no era para mí. Había llegado por error del servicio postal, pero la guardé con cuidado. Iba a servirme. El evento tendrá 200 invitados, me informó el doctor Quiroga, en nuestra reunión semanal. La élite empresarial, políticos, jueces. Irónicamente, varios de los jueces que están revisando sus casos estarán ahí sin saber que el anfitrión está bajo investigación. Perfecto, dije. ¿Cuándo ejecutamos las órdenes? Los magistrados firmaron todo ayer. Tengo embargo preventivo sobre propiedades registradas a nombre de Roldán, importaciones, congelamiento de cuentas bancarias y orden de comparecencia inmediata para Ramiro y doña Matilde. Hice una pausa. También conseguí algo especial: orden de allanamiento para la casa, con base en la evidencia de Julián sobre documentos ocultos y evasión fiscal. ¿Cuándo? Cuando usted diga. Tengo oficiales judiciales y agentes del fisco listos para actuar. Solo dígame cuándo quiere que caiga el martillo. Miré la invitación entre mis manos. Durante la fiesta de compromiso. Que lleguen exactamente a las 8 de la noche. Cuando estén brindando con champán caro comprado con mi dinero. El doctor Quiroga sonrió. Será cinematográfico. Pero debe saber que será brutal, públicamente devastador. Bien, respondí sin dudar. Él me destruyó públicamente cuando me echó de mi propia casa. Me humilló frente a su madre. Es hora de que sienta lo mismo. Julián trajo más información días después. Papá está vendiendo acciones en secreto. Creo que busca efectivo rápido para cubrir parte de las deudas. Pero no alcanza. Está escondiendo dinero en cuentas offshore. ¿Tienes evidencia? Copias de transferencias electrónicas. Todo documentado. Cada pieza fortalecía el caso. Paula me trajo grabaciones de doña Matilde hablando con amigas en su club social. Por fin nos libramos de esa mujer inútil, decía la anciana. Ahora mi hijo puede vivir con alguien joven y hermosa. Clara era una carga. Siempre lo fue. Nunca aportó nada a esta familia. Veneno. Y también prueba. Patrón de abuso, desprecio, control. El plan quedó perfectamente orquestado. El doctor Quiroga coordinó con el fiscal de delitos financieros, interesado en la evasión fiscal. También se movió para que los medios estuvieran cerca. No por nosotros, sino porque olían escándalo. Cuando ejecutemos las órdenes, las cámaras estarán ahí, explicó. Un empresario prominente arrestado durante su propia fiesta es oro mediático. La semana antes de la fiesta, Diego me llamó nervioso. «¿Mamá?» Papá preguntó si sé dónde estás. Dice que necesita que firmes papeles adicionales del divorcio. ¿Qué papeles? Renuncia a cualquier reclamación futura sobre la empresa o propiedades. Dice que es procedimiento, pero su abogado presiona mucho. Sonreí fría. Dile que no puedes encontrarme, que lo intentaste, pero no contesto. Ramiro estaba inquieto. Tal vez su abogado le había advertido, pero era tarde. Las demandas ya estaban presentadas. Las órdenes ya estaban firmadas. Solo faltaba el final. El viernes antes de la fiesta, el doctor Quiroga me llamó para una reunión final. Última oportunidad para echarse atrás, dijo, aunque sabía la respuesta. No me voy a echar atrás. Entonces mañana, a las 8, el mundo de Ramiro Roldán se derrumba. ¿Estará usted ahí para verlo? Me lo pregunté un segundo. ¿Quería verlo? ¿Con mis propios ojos? Sí, dije al fin. Estaré ahí. No adentro, afuera. Quiero ver su cara cuando salga esposado. Será épico, prometió. Y lo fue. El sábado 15 de julio amaneció con un cielo despejado y azul. Irónico para lo que iba a suceder. Me desperté temprano en la casa de Marta, extrañamente tranquila. Después de semanas de preparación, el día había llegado. Paula vino a media mañana. «Mamá, todavía puedes cambiar de opinión». «Esto va a ser brutal. Él fue brutal conmigo», respondí. «Y con ustedes, aunque aún no lo vean del todo». Les robó su herencia. Les mintió toda la vida. Paula asintió, pero vi conflicto en sus ojos. Era su padre. 44 años de amor filial no desaparecen sin dejar astillas. «Julián y yo estaremos en la fiesta», dijo. Papá insistió. «Diego también irá con su familia. Todos tenemos que estar ahí para la gran celebración». El sarcasmo le dolía. «¿Saben lo que va a pasar?» «Sabemos el plan.
A las 8 en punto. Pero mamá, ¿de verdad vas a estar afuera? Necesito verlo, dije. Necesito ver que se hace justicia. A las 6 de la tarde, el doctor Quiroga me recogió en un auto discreto. Me vestí con cuidado. Traje pantalón elegante azul marino, maquillaje impecable, cabello peinado profesionalmente. Quería verme poderosa, no como la mujer quebrada que habían expulsado 2 meses atrás. Todo está confirmado, me dijo mientras conducíamos hacia el club Campestre Las Acacias. Los oficiales llegarán exactamente a las 8. El fiscal irá con ellos. También habrá agentes del fisco para ejecutar la auditoría inmediata. Y sonrió apenas. 3 cámaras de televisión estarán casualmente estacionadas afuera. Recibieron un aviso anónimo. Llegamos a las 7:15, nos estacionamos en un punto con vista a la entrada principal. Desde ahí veíamos todo sin ser vistos. Autos de lujo llegaban en fila. Ballets corriendo, invitados elegantes entrando al salón principal. Vi llegar a Diego con su esposa y mis 2 nietas, las gemelas de 12 años, con vestidos de fiesta. Se me apretó el pecho. Esas niñas adoraban a su abuelo. Y esto las iba a herir. Luego vi a Julián llegar solo. Se había divorciado hacía 2 años. Me saludó discretamente al pasar frente a nuestro auto. Paula llegó poco después con su esposo. A las 7:30 una limusina blanca se detuvo en la entrada. Ramiro bajó primero, con smoking impecable, sonriendo como si el mundo le perteneciera. Después ayudó a bajar a Verónica. Ella llevaba un vestido dorado que probablemente costaba más de lo que yo gasté en ropa en los últimos 10 años. Brillaba como un trofeo, y eso era. Y detrás de ellos, saliendo de la limusina como una reina oscura, apareció doña Matilde, vestida de negro completo a pesar de ser una celebración. Llevaba un collar de perlas que reconocí al instante. Había sido de mi madre, prestado hacía años y nunca devuelto. Los vi entrar entre aplausos. Flashes de fotógrafos contratados para inmortalizar su momento. «Qué irónico», murmuré. «Esta noche sí va a quedar en fotos. Pero no como ellos creen». El doctor Quiroga miró su reloj. 15 minutos. Esos 15 minutos se arrastraron como horas. Reconocí a más invitados. El director del Banco Mercantil, 2 concejales, el dueño del mayor medio de comunicación de la región, empresarios con los que Ramiro había hecho negocios durante décadas. Todos ahí para celebrar al exitoso y a su nuevo amor. Nadie sabiendo que estaban por presenciar su caída. A las 7:58, 3 camionetas negras se detuvieron frente al club. No eran discretas, vehículos oficiales con insignias del sistema judicial. Bajaron 8 oficiales uniformados, 2 fiscales con portafolios gruesos y 4 agentes del servicio de impuestos. Los valets se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. «Es hora», dijo el doctor Quiroga. Los oficiales entraron al club. Desde el auto no podíamos ver el interior, pero lo imaginé con precisión. Ramiro brindando con champán, Verónica sonriendo, doña Matilde observando satisfecha, 200 invitados aplaudiendo, y de pronto las puertas abriéndose. Exactamente 3 minutos después empezó el caos. Gente saliendo confundida, murmurando. Vi a Paula salir rápido con mis nietas, protegiéndolas. Me vio y asintió. Las niñas estaban a salvo. Las cámaras de televisión se activaron de inmediato. Y entonces lo vi. Ramiro salió flanqueado por 2 oficiales, con las manos esposadas detrás de la espalda. El rostro, ese rostro que yo amé durante décadas, estaba blanco, los ojos abiertos en un shock absoluto. Detrás venía doña Matilde, también esposada, gritando: «Esto es un ultraje. ¿Saben quiénes somos? Mi hijo es un empresario respetado». Uno de los fiscales le respondió algo que no alcancé a oír. La anciana se puso más roja, vomitando insultos. Verónica salió llorando, sin esposas, pero en estado de shock. Su vestido dorado brillaba bajo las luces, mientras las cámaras capturaban cada segundo. Los reporteros gritaban preguntas. «Señor Roldán, ¿es verdad que lo arrestan por fraude? ¿Confirma evasión fiscal por más de 5 millones? ¿Su empresa fue un fraude desde el inicio?» Ramiro intentaba cubrirse la cara. Imposible con las manos inmovilizadas. Los flashes explotaban sin piedad. Diego salió después, destrozado. Su esposa lo sostenía del brazo. Julián estaba con ellos. Se veía afectado. Pero también había algo parecido a una satisfacción amarga en su expresión. Uno de los fiscales se acercó a las cámaras y dio una declaración improvisada. «Esta noche Ramiro Roldán y Matilde
Quiñones de Roldán han sido arrestados por múltiples cargos de fraude financiero, falsificación de documentos, evasión fiscal y apropiación indebida de fondos fiduciarios. Las investigaciones revelan que Roldán, Importaciones y Exportaciones, fue fundada con capital, obtenido fraudulentamente de un fideicomiso familiar. Las víctimas incluyen a la exesposa del señor Roldán, a quien robó sistemáticamente su herencia completa durante 47 años. El murmullo de los invitados se volvió un rugido. Todos miraban los patrulleros donde metían a Ramiro y a doña Matilde. «Su esposa quiere hablar con usted», dijo un oficial acercándose a nuestro auto. El doctor Quiroga había coordinado eso. Quería que Ramiro supiera quién había hecho caer el castillo. Bajé del auto. Las cámaras giraron hacia mí al instante, pero el doctor ya había preparado a los reporteros. Escuché que uno decía: «Ella es la víctima, la esposa a quien le robaron». Caminé hacia el auto policial donde estaba Ramiro. Un oficial abrió la puerta para que pudiera verlo. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi confusión, shock, y luego, cuando entendió, miedo puro. «Clara», susurró. «¿Qué hiciste?» «Recuperé lo que siempre fue mío», respondí, con una voz que me sorprendió por lo tranquila. «Esa basura que tu madre me tiró, los documentos que creyeron inútiles, eran la evidencia completa de tu fraude. 47 años. Esto es un error», balbuceó. «Podemos arreglarlo, podemos...» «No hay nada que arreglar, Ramiro. Le robaste a una mujer de 22 años que confiaba en ti. Construiste tu imperio con dinero que no era tuyo. Y ahora vas a pagar». Doña Matilde gritó desde el otro patrullero. «¡Perra ingrata! Te dimos una vida, te dimos un hogar». Me acerqué a su puerta y la miré directo, sin parpadear. Me dieron un hogar que yo pagué, una vida que yo financié, y me trataron como basura en mi propia casa. Pero se acabó. Uno de los fiscales se acercó con documentos. «Señora Roldán, o debería decir señorita Fuentes, ya que el divorcio invalida el apellido matrimonial. Necesitamos que venga mañana a la fiscalía para firmar declaraciones. Las órdenes de embargo se están ejecutando ahora mismo en la casa y en las oficinas». «¿Qué significa eso?», preguntó Ramiro con pánico visible. «Significa que todo está congelado», dije, con una satisfacción fría que no me daba vergüenza. «Cuentas bancarias, propiedades, vehículos, todo. No puedes tocar nada hasta que el caso se resuelva. Y cuando se resuelva, todo vuelve a mí. Todo. No puedes hacer esto», gritó. «Esa empresa es mía. Yo la construí». «La construiste con mi dinero robado», lo corregí. «Y ahora la justicia te alcanzó. Los oficiales cerraron puertas». Ramiro siguió gritando, pero el ruido de la multitud y las cámaras lo tragó. Verónica estaba sentada en las escaleras del club, llorando, su vestido dorado ya arrugado. Invitados pasaban junto a ella sin mirarla. La fiesta de compromiso se había convertido en una escena del crimen. Diego se acercó a mí con los ojos rojos. «Mamá, yo no sabía. No sabía todo esto». «Lo sé, mi amor», dije abrazándolo. «Y lamento que tengas que verlo así. Pero tu padre nos robó a todos. A mí, a ti, a tus hermanos, a tus hijas. El dinero que debía ser seguridad para ustedes». Lo tiró en su arrogancia. Julián y Paula se unieron. Nos quedamos los cuatro viendo cómo se alejaban los patrulleros con Ramiro y doña Matilde. Las cámaras seguían grabando. Los invitados seguían murmurando. El escándalo del año quedaba registrado en alta definición. El doctor Quiroga se acercó con una sonrisa. «Perfectamente ejecutado. Mañana estará en todos los noticieros». Miré el club. Decoraciones caras para una fiesta que nunca terminaría. Champán sin beber, torta intacta. Todo pagado con mi dinero. Pero ya no. «Vámonos», le dije al doctor. Ya vi suficiente. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor el caos quedándose atrás. Y por primera vez en 47 años, me sentí completamente libre. Los titulares del domingo fueron exactamente lo que esperaba. Empresario prominente arrestado por fraude masivo. Imperio Roldán construido sobre dinero robado. Esposa víctima de 47 años de estafa recupera su fortuna. Mi rostro apareció en la portada de 3 periódicos distintos, identificado como Clara Fuentes, víctima, y ahora reivindicada. El lunes, la oficina del doctor Quiroga estaba inundada de llamadas. Reporteros buscando entrevistas, abogados ofreciendo ayuda pro bono, organizaciones de derechos de mujeres, queriendo usar mi caso como ejemplo de abuso financiero sistemático. «Mediáticamente es perfecto», me dijo el doctor.
Una mujer mayor robada durante décadas que obtiene justicia. El público está completamente de su lado. Pero yo no quería ser una víctima mediática. Yo quería resultados, y llegaron rápido. Ramiro y doña Matilde quedaron en prisión preventiva. El juez les negó fianza, considerándolos riesgo de fuga por el dinero en cuentas offshore. El Estado inició el proceso de restitución. El primer paso fue una auditoría completa de Roldán Importaciones. Julián, como contador interno, fue esencial. Trabajó directamente con auditores del gobierno, revelando cada rincón oscuro. Papá ha estado maquillando libros durante años, me informó en una reunión 2 semanas después del arresto. No solo robó tu herencia inicial, desvió fondos, evadió impuestos, creó empresas fantasma. El fraude real probablemente es el doble de lo que pensábamos. Los números finales fueron asombrosos. Entre la herencia robada, las ganancias generadas durante 47 años, intereses acumulados y daños punitivos, la Corte determinó que Ramiro me debía aproximadamente $18 millones. 18 millones que él no tenía porque había gastado, escondido y desperdiciado la mayor parte. Pero yo tenía algo mejor que dinero. Tenía los activos. La casa de donde me habían echado fue la primera en ser transferida a mi nombre. Fui con oficiales judiciales, abrí la puerta con una llave nueva y caminé por cada habitación. Verónica había vivido ahí apenas 2 meses, pero ya había redecorado todo. Mis fotos familiares habían sido retiradas, mis muebles reemplazados. Era como si quisieran borrar cualquier rastro de mí. Quiero que todo lo que ella trajo sea removido, le dije al oficial. Todo, sus muebles, su ropa, sus decoraciones. Quiero mi casa como era. Tomó 3 semanas. Cuando terminaron, era como retroceder en el tiempo. Mis fotos, mis muebles, mi presencia restaurada. Pero no me mudé de vuelta. Esa casa tenía demasiada memoria dolorosa. Decidí venderla. Se vendió por millones. El mercado había explotado en el vecindario. Usé ese dinero para comprar algo mejor. La empresa fue más complicada. Roldán Importaciones estaba técnicamente en bancarrota por las deudas que Ramiro acumuló. Pero los activos físicos, bodegas, camiones, contratos, tenían valor. Tiene 2 opciones, me explicó el doctor Quiroga. Liquidar todo y tomar el efectivo. O reestructurar la empresa bajo nueva administración y mantenerla operativa. ¿Cuánto vale si liquido? Aproximadamente 8 millones. Después de pagar deudas legítimas. ¿Y si la mantengo? Potencialmente el doble o el triple en 5 años si se administra bien. Pero requiere inversión y tiempo. Asume riesgo. Miré a Julián. ¿Tú puedes administrarla? Se sorprendió. Yo conozco el negocio, pero tú lo conoces mejor que nadie, dije. Has visto errores, trampas, agujeros. ¿Puedes arreglarla? Julián pensó largo. Sí, pero tendría que traer nueva administración. Cerrar divisiones que pierden dinero, renegociar contratos. Sería trabajo de años. Hazlo, decidí. La empresa se llamará Fuentes Importaciones. Tú serás el CEO con el 30% de participación. Yo mantengo el 70% como inversora silenciosa. Cuando yo muera se divide por igual entre tú, Paula y Diego. Vi lágrimas en los ojos de mi hijo. Mamá, tú mereces esto. Y tú vas a hacerlo bien, le dije. Sin fraude, sin mentiras, sin atajos. Esa decisión fue brillante. Con Julián al mando, la empresa se saneó en 18 meses. Cerró operaciones corruptas, contrató personal honesto, renegoció deudas. En 3 años, Fuentes Importaciones generaba ganancias consistentes. En 5 valía más de 20 millones. Pero el verdadero triunfo no fue financiero. Fue ver caer a Ramiro hasta el fondo. El juicio penal duró 6 meses. La evidencia era abrumadora. 47 años de fraude documentado. Los fiscales presentaron más de 1000 páginas. Julián testificó sobre contabilidad fraudulenta. Paula testificó sobre mentiras familiares. Yo testifiqué sobre la manipulación desde el día de mi boda. Doña Matilde, enfrentando cargos como cómplice, intentó negociar. Testificó contra Ramiro, revelando todavía más. ¿Cómo planearon robarme incluso antes de que mi padre muriera? ¿Cómo esperaron la herencia? ¿Cómo prepararon el terreno? Fue idea de ella desde el principio, admitió Ramiro desde el estrado, intentando salvar algo. Mi madre lo planeó. Yo solo seguí, no lo salvó. La sentencia llegó en marzo, 8 meses después del arresto. Ramiro recibió 12 años de prisión por fraude.
falsificación y evasión fiscal. Doña Matilde recibió 8 pese a cooperar. Ambos saldrían como ancianos frágiles si sobrevivían. Verónica no enfrentó cargos penales, pero lo perdió todo cuando el escándalo explotó. Se mudó a otra ciudad. Supe que trabajaba como recepcionista en un hotel pequeño. El destino tiene ironías crueles. Yo reconstruí mi vida de una forma que nunca imaginé posible a los 69. Con mi fortuna recuperada y multiplicada, compré una casa moderna en las afueras de la ciudad. No enorme, perfecta. Tenía un estudio de arte donde retomé la pintura que abandoné al casarme. Un jardín donde cultivaba orquídeas. Espacio para que mis nietas y cualquier nieto futuro vinieran y se quedaran. Establecí un fideicomiso educativo para las hijas de Diego. Y para cualquier nieto que llegara. Nadie en mi familia volvería a depender de un esposo o esposa para seguridad financiera. También me involucré en causas sociales. Doné a organizaciones que apoyaban a mujeres víctimas de abuso financiero. Di charlas en universidades sobre la importancia de la independencia económica. Mi historia se volvió caso de estudio en escuelas de derecho. Fraude matrimonial. A los 72 años, 3 años después de que me echaron, aparecí en la portada de una revista de negocios. La empresaria que renació a los 70. La foto me mostraba en mi oficina. Sí, yo tenía oficina. Vestida con elegancia, segura, firme. Paula enmarcó esa portada y la colgó en su casa. Para que mis hijas vean, me dijo, que nunca es tarde para recuperar el poder. Diego fue quien más batalló con la caída de su padre. Pero con el tiempo encontró una paz amarga. Yo amaba una ilusión, me confesó un día almorzando. El padre que pensé conocer nunca existió. Pero la madre que redescubrí, fuerte, valiente, imparable, esa sí es real. Visité a Ramiro en prisión una sola vez. 2 años después de su condena. No por él, por mí. Necesitaba cerrar el capítulo. Lo encontré envejecido. El cabello completamente blanco, la espalda encorvada. Al verme empezó a llorar. Clara, lo siento. Lo siento tanto, lo sé, dije con calma. Pero tu arrepentimiento no cambia lo que hiciste. No me devuelve los 47 años. ¿Puedes perdonarme algún día? Me quedé con esa pregunta dentro, sintiéndola como un peso. No lo sé. Tal vez algún día. Pero hoy no. Hoy vine a decirte que sobreviví, que prosperé, que todo lo que construiste con mi dinero robado ahora es mío legítimamente, y que soy más feliz a los 72 de lo que fui durante todo nuestro matrimonio. Me levanté para irme. Clara, me llamó. No me giré con prisa. Lo dejé hablar. Los niños. Tus hijos están bien. Tus nietas están bien. Están aprendiendo a vivir con la verdad, pero tú ya no eres parte de sus vidas cotidianas. Respiré hondo. Esa fue tu elección cuando elegiste el fraude sobre la honestidad. No volví a visitarlo. Ahora, a mis 74 años, escribo estas memorias en mi estudio mientras el sol de la tarde ilumina mis orquídeas. Fuentes Importaciones está valuada en 30 millones. Mis hijos están seguros. Mis nietas tienen fondos educativos garantizados. Y yo, Clara Fuentes. Ya no soy la esposa de nadie, soy simplemente yo. Y eso es más que suficiente. Gracias por acompañarme hasta el final de la historia de Clara. Una mujer que nos recordó que nunca es tarde para recuperar tu poder y reclamar lo que es tuyo. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te mantuvo enganchado hasta el final, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo hace posible seguir trayéndote historias que inspiran y transforman. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Crees que Clara hizo lo correcto? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Comparte esta historia con quien necesite recordar que el valor no viene de un esposo o esposa, sino de la propia fuerza interior. Compártela con quien necesite saber que siempre hay tiempo para un nuevo comienzo. Aviso importante, esta historia es completamente ficticia. Todos los personajes, nombres, situaciones, eventos y circunstancias narrados son producto de la imaginación y fueron creados exclusivamente con fines de entretenimiento, reflexión y valor emocional. Esta narrativa no representa hechos reales, personas reales, vivas o fallecidas, ni está basada en acontecimientos verídicos. Cualquier semejanza con situaciones, lugares, empresas o personas reales es pura coincidencia.